con el Rodo y luego te digo, porque está interesante lo de HH, ¿eh? O sea, la verdad que la prensa lo ha matado, lo trata de un vejestorio, tiene 33 años y evidentemente esta prensa que lo critica, pues no está viendo lo que está haciendo en Houston Dynamo. O sea, el equipo está en zona de playoffs gracias a Carrasquilla y a HH, que llegó en muy mala forma física, Mariano, y que hoy está en mejor forma física. Pero Mariano, pero HH, profundizamos sí, si quieres. Pero de la sub-23 imagino que habrá alguien que pueda aportar más, más juventud que la de HH. Y básicamente porque HH, a saber si llega el próximo mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Ah, pues mira, pues llamemos a José Mariano Trujillo. Te lo compro, me gusta. No, Claudia, no. Es que no hay que pensar en el mundial. O sea, hay que pensar en hoy, en el partido eliminatorio de la Copa América, después en la Copa América y después en el mundial. O sea, el fútbol es de presente, el fútbol es de hoy. Si yo estoy pensando en el mundial, voy a perder muchos partidos hoy. Y si hoy está en buena forma HH, pues lo utilizo hoy. ¿Para qué? Tal vez para darle más espacio a los Marcel Ruiz, a los Ambriz. Sí, pero ¿para qué te sirve utilizar HH en un amistoso? ¿Para qué? Si ya sabes perfectamente lo que te va a dar. ¿Tú no crees que puede llegar a la... Pero tú no crees que puede llegar a la Copa América? Es que no es lo que te dé, es lo que dijo Paco. ¿Cómo incrusto un HH, un Romo, un Eric Sánchez, un Orbelín Pineda como interior, que también lo ha puesto como extremo? O sea, ayer me parece que la combinación de esos tres fue genial por parte de Jaime, porque Romo fue el contención, Romo era el que se tiraba atrás a sacar la pelota, Orbelín de repente jugaba como enganche por la movilidad del juego y quedaba como contención Herrera. ¿Quién lanza mejor de estos tres? Para mí Romo y Herrera están muy cerca, pero creo que Herrera es el que tiene mejor visión para proyectar a los extremos. Entonces, cuando ves la combinación, dice, ok, entiendo lo que quiere hacer Jaime y por qué pone a Herrera. No, primero porque es más físico que Sánchez, tiene más técnica, porque ibas a jugar contra Australia que te presiona. O sea, son muchos factores que suman a la decisión final de por qué llamas a Herrera. Pero si nos subimos al barco de decir ya está viejo, ya no va a dar más. Entonces, no es que esté yo no comparto es eso, que el fútbol cada vez es más físico, estamos viendo cómo evoluciona y lo dicho, y me reitero, es cada vez más físico el fútbol y para mí HH ralentiza un poco el juego y creo que Jimmy los amistosos los tiene que aprovechar para probar otro tipo de jugadores desde mi punto de vista.